2, 3, probando. Ya. Bueno, como ustedes recordarán por fisiología renal y anatomía, histología, ¿no? Nuestro riñón se divide básicamente en dos tipos de estructuras, ¿no? Anatómicamente e histológicamente, ¿no? Uno es la corteza, ¿no? Renal, y otra es la médula renal. Como ustedes también recordarán, en la corteza están básicamente ubicados los glomérulos, ¿no? Que son las unidades funcionales más importantes del riñón, ¿no? O también llamadas nefronas. Mientras que en la médula discurren, pues, los diversos sistemas tubulares para vertir la orina definitivamente hacia al espacio, ¿no? De las vías urinarias externas. En este caso vamos a hablar, pues, de esas unidades, ¿no? Básicas, que son las nefronas, que son los glomérulos. Y como comprenderán, estas estructuras tienen patologías que son propias de ellas, ¿no? Entonces, en el contenido de esto vamos a hablar un poco de generalidad de los glomérulos, de sus alteraciones, las glomerulopatías, la clasificación. Como vamos a ver también, diversos tipos de clasificación de estas patologías, y hablar de las más importantes, que son, por ejemplo, la lesión por cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal segmentaria, la nefropatía por IgA, la glomerulopatía rápidamente progresiva y la hematuria recurrente benigna, como de las enfermedades más representativas del glomérulo. En lo que respecta a las generalidades, hay que recordar que las glomerulopatías no son la mayoría de causas de enfermedad renal crónica, constituyen el 20%. Y son básicamente un grupo de entidades que se caracterizan por una pérdida en la integridad de la membrana de la filtración glomerular. Por tanto, el glomérulo, como comprenderán, tiene unas funciones específicas. Uno es mantener la filtración glomerular, o sea, la capacidad de detoxificación de los productos de metabolismo, ¿no? Se hace a través del filtro del glomérulo, ¿no? Y además evita un glomérulo normal, ¿no? Diseñado normalmente, la eliminación de elementos grandes, como por ejemplo elementos formes, es decir, células, ¿no? Ustedes saben que nuestra sangre tiene una serie de células que no filtran normalmente para nada por la orina, por el glomérulo, se quedan y siguen discurriendo en la sangre, ¿no? Y también macromoléculas, por ejemplo, inmunoglobulinas, que son moléculas grandes, ¿no? No se filtran por el glomérulo. Una cantidad pequeña de albúmina quizás, pero no tampoco la gran cantidad de albúmina se llega a filtrar. Desde el punto de vista entonces, ya entrando a la patología, ¿no? Las enfermedades renales glomerulares, ¿no? Pueden clasificarse según diversos tipos taxonómicos. Uno puede ser según sus manifestaciones clínicas, otras pueden ser según su etiología, ¿no? Según su etiología. Otro también, entonces están en la era un poco de la inmunopatología, es decir, ¿no? A través de este examen, ¿no? Auxiliar se puede ver, ¿no? Cómo están dispuestos los diversos inmunoglobulinas, ¿no? Si es que la enfermedad así lo amerita, en el riñón, en particular el glomérulo, y también puede ser clasificada por alteraciones de tipo morfológico, ¿no? De tal manera que cuando uno habla de glomerulopatías, el abanico clínico es amplio, es decir, pueden ser pacientes que están sintomáticos, no tienen ningún problema, y ya tienen un problema glomerular. ¿Cómo se detecta a esos pacientes, doctor? Con examen de orina, donde puede haber una proteinuria, puede haber una hematuria, ¿no? Y el paciente estará asintomático, es solamente un chequeo, ¿no? Salir estos exámenes anormales y ya puede estar delatando algún problema, inclusive franco, desde el punto de vista renal, ¿no? Entonces pueden ir desde asintomáticos hasta lo que ya ustedes conocen ya inclusive en semiología, ¿no? Los grandes síndromes, ¿no? Renales, por ejemplo, ¿no? Un síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, ¿no? Problemas con hematuria macroscópica y nada más. Otros con alteraciones en el sedimento urinario, como decíamos, proteinuria, hematuria, sin mayor otra alteración.
y grados variables de disfunción renal, que podían ser una insuficiencia renal aguda, muy conocida como AKI, ¿no? En inglés, ¿no? La injuria renal aguda, o la enfermedad renal crónica. Entonces, todos estos cuadros, todos estos síndromes, también pueden ser observados y clasificar a las glomerulopatías. Un poco la anatomía del glomérulo para recordar, ¿no? Eso es un poco la estructura en un esquema, y por otro lado lo que se ve en histología, ¿no? Acá vemos, ¿no? El famoso glomérulo que prácticamente vierte su contenido de la orina filtrada en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Pero recordar que el glomérulo está tapizado por lo que se llama la cápsula de Bowman, ¿no? Y que sobre esa cápsula de Bowman, ¿no? Asientan una serie de células, ¿no? Unas células, ¿no? Que hacen como un epitelio, recubren como un epitelio plano, monoestratificado sobre el glomérulo, sobre esta cápsula de Bowman. Y en ese espacio que tiene la cápsula de Bowman, por ahí entra la arteria aferente y se va haciendo un ovillo. Un ovillo que es muy similar a lo que pasa en los capilares pulmonares, ¿no? Un ovillo que está conformado prácticamente por un endotelio fenestrado de este capilar, ¿no? Acá está la célula endotelial, pero recubriendo esta célula endotelial están unas estructuras celulares que se llaman podocitos, acá en amarillo, que vamos a ver que son importantes en la génesis de algunas glomerulopatías específicas. Ese ovillo vascular, ¿no? De microvasculatura que está dentro de la cápsula de Bowman tiene como matriz, ¿no? A unas células que son las células del mesangio, son las células mesangiales, ¿no? Y de tal manera que hacen que este ovillo, ¿no? Inmerso dentro de la cápsula de Bowman, entre ellos haya un espacio que se le llama el espacio de Bowman, que es precisamente siguiendo, ¿no? La sangre que viene, se va por estos diversos ovillos capilares, va haciendo que se filtre algunas sustancias menores, normales, para detoxificación, ¿no? Que vierten su contenido al espacio de Bowman. Ese espacio de Bowman es una orina inicialmente filtrada, ya es la primera indicio de orina, va a seguir su curso, como ustedes saben, por el túbulo contorneado proximal, después el asa de Henle, después el distal, el colector y a las vías urinarias. Y la sangre que ha sido filtrada en estos capilares va otra vez a retornar a la circulación sistémica a través de la famosa arteriola eferente, ¿no? Entre la arteriola aferente, entre la arteriola aferente y la eferente está una matriz, ¿no? Es mesagio capilar, ¿no? Que está constituida por lo que se llama la mácula densa, que como ustedes saben son sensores importantes para regular la presión arterial, como ustedes recordarán en cardiología, ¿no? Y naturalmente esa estructura de la mácula densa está adosada al túbulo contorneado distal, luego de que el proximal viera la asa de Henle y de ahí retornada al contorneado distal, sirve para regular algunas sustancias, electrolitos naturalmente, a regular la concentración final de orina que va a ser eliminada, ¿no? Ya al exterior, ¿no? Entonces es un poco el laberinto que sigue, pues, ¿no? Y que está dentro de cada uno de estos glomérulos, ¿no? Con sus divisiones particulares, ¿no? Esto es un esquema de lo que ustedes han visto en histología, de repente con el doctor Millones, ¿no? Profesores de patología, ¿no? Acá está pues la cápsula de Bowman, está el espacio de Bowman, y están los diversos ovillos que suben los capilares producto del ingreso de la arteriola aferente, ¿no? Y la salida de la arteria eferente. Todo lo que está en este espacio blanco es la orina, que es el primer indicio de orina, en gran medida, un 70-80%, que va a ser eliminada con su composición respectiva al exterior, ¿no? Bien, decíamos que las glomerulopatías o las lesiones glomerulares tienen una serie de clasificaciones, ¿no?
Una de ellas es según el tipo de lesión glomerular. Y acá van a, digamos, aprender a manejar ciertos términos de las glomerulopatías. Uno es según la cantidad de glomérulos o el sector de glomérulos afectados. Sea una glomerulopatía global cuando afecta a todo el glomérulo, segmentario, que afecta solo al penacho glomerular, es decir, una parte del glomérulo, una entidad que conserva y que hace necesario recordar esto, es la glomerulosclerosis focal segmentaria, precisamente, porque afecta solo una parte del glomérulo. Focal, que afecta solo a unos glomérulos, a diferencia del segmentario. El segmentario afecta dentro del glomérulo un sector del glomérulo, un segmento del glomérulo. Focal significa que afecta a unos glomérulos de modo completo. Y difuso, que afecta a todos los glomérulos. Claro, uno podría decir, pero ¿qué tanto, doctor, es diferente lo focal a lo difuso, ¿no? ¿No hay algún punto de corte? Sí. Y eso, por ejemplo, lo grafica muy bien en el lupus, ¿no? Hay algunos de ustedes habrán escuchado que en la nefritis lúpica, la tipo 3, es la glomerulopatía proliferativa focal. Y la 4, la proliferativa focal difusa. Bueno, para el patólogo o para los que están leyendo láminas, ¿cómo lo califico de focal o difuso? Menos del 50% de los glomérulos que están a mi vista afectados, focal. Más del 50% de glomérulos afectados a la vista del microscópico, difusa. Por ejemplo, también hay lesiones glomerulares de tipo lobular, ¿no? Que además que afecta al penacho glomerular, se puede ver proliferación endocapilar. Endocapilar significa, ¿no?, el endotelio que tapiza precisamente esos capilares que están dentro en el ovillo vascular del espacio de Bowman, ¿no? Entonces, ahí, cuando hay proliferación endocapilar, se le da de manera lobular. El ejemplo clásico de esto es, por ejemplo, la glomerulonefritis membranoproliferativa, un tipo de glomerulopatía. Nodular, cuando son áreas relativamente acelulares en la matriz mesangial, ¿no? Una de las principales, ¿no?, patologías es la glomerulosclerosis nodular en la diabetes, la lesión de Kimmester-Wilson, típica. Su foco de acción para ser nodular es que hay alteraciones en la matriz mesangial. O sea, la matriz del mesangio, hay células mesangiales, son reemplazadas por material acelular, y eso le da la connotación nodular. Puede ser también una esclerosis glomerular. ¿Cuándo se habla de esclerosis? Cuando hay obliteración del asa capilar, sobre todo en la arteria aferente o eferente. Entonces, hay que hablar de eso, con proliferación de colágeno a ese respecto. Y también puede haber una fibrosis intersticial, pero que generalmente acompaña a ese segmento, al segmento intersticial, o sea, a la médula, a la sección medular del riñón. Según el tipo de lesiones glomerulares, se clasifican también si tienen semilunas. Las semilunas son aquella proliferación de células epiteliales parietales, ¿no? O sea, las que surgen de la cápsula de Bowman que está tapizada por dentro, esos son el epitelio parietal, y si se forman ahí, adoptan una forma que se llaman como de media luna, pues se llaman semilunas. O hialina, cuando hay depósito de material amorfo, homogéneo, ¿no? Es básicamente material proteináceo. Ahí está tiñe con la tinción PAS-CHIF, ¿no? El PAS positivo, y se ve en glomérulos y en vasos. Por ejemplo, la glomerulosclerosis focal segmentaria es un tipo de glomerulopatía hialina. O subepitelial, ¿no? Cuando afecta ¿no?, la región entre las células epiteliales viscerales, ¿no?, y la membrana basal glomerular. O subendoteliales, cuando están debajo de las células endoteliales, en este caso del endotelio vascular, ¿no?, capilar pulmonar, capilar renal, y la membrana basal. O también hay lo que se llama glomerulopatías en espigas o spike, o espículas, que son básicamente proyecciones de la membrana basal glomerular. Por ejemplo, se ve esto en la glomerulonefritis membranosa. O cuando se deposita, esto ya hay inmunofluorescencia directa, cuando se ve en la inmunofluorescencia glomerulopatías de depósito granular, ¿no? Cuando se ven una serie de gránulos en la inmunofluorescencia, ¿no?, directa, por ejemplo, la glomerulonefritis membranosa. O lineal, cuando se ve como rayitas, como su nombre lo dice lineal,
a la inmunofluorescencia en el glomérulo. Esto es típico, por ejemplo, del síndrome de Goodpasture, ¿no? O sea, la glomerulonefritis, ¿no?, que afecta tanto el alveolo como el glomérulo. Entonces, también bajo ese concepto se puede clasificar las glomerulopatías. Bueno, las glomerulopatías también pueden clasificarse del punto de vista según la clínica. Y ya lo hemos dejado entrever, ¿no? Puede haber síndrome nefrítico, como síndrome nefrítico, ¿no?, donde hay la famosa triada, ¿no?, hematuria, proteinuria, ¿no?, y edema. Pero también generalmente van acompañadas de oliguria, de hipertensión arterial, ¿no?, que son importantes para estos casos de nefríticos. O por otro lado, el nefrótico, cuya proteinuria es mayor que la del nefrítico, más de 3.5 gramos en orina 24 horas, ¿no?, y que está acompañada también de hipoalbuminemia y dislipidemia, la famosa triada del síndrome nefrótico. O también las famosas glomerulopatías subagudas o rápidamente progresivas, que son glomerulopatías que comprometen la función renal en solo el curso de semanas, que no sobrepasan los 3 meses. Como ustedes saben, pasando los 3 meses, las glomerulopatías ya se tornan crónicas, la enfermedad renal crónica, que es el tiempo, ¿no?, prácticamente la línea, el punto de corte para titular o calificar a una lesión renal ya de crónica, con destrucción progresiva, pero que tiene la característica de irreversibilidad del parénquima renal. Cuando es menos de 3 meses, sobre todo menos de un mes, ¿no?, una injuria renal aguda puede ser revertida naturalmente y el riñón puede retornar a la normalidad. Y también puede haber glomerulopatías que, como mencionamos, también tenían alteraciones del sedimento urinario. Puede haber una proteinuria que puede ser no necesariamente nefrótica, subnefrótica, estamos hablando de 500 miligramos, 800 miligramos, 1 gramo, o que se manifiestan como hematuria asintomática. Muchos pacientes nomás, sin sentir nada, van a orinar y ven su orina rosada o roja. Entonces, y eso los asusta, como cualquiera, naturalmente, y van a buscar una consulta médica. Entonces, pueden ser todas estas presentaciones clínicas, y pueden haber combinaciones. Hay síndrome nefrítico con insuficiencia renal aguda, hay síndrome nefrótico con enfermedad renal crónica, hay síndrome nefrítico con nefrótico. Entonces, puede darse cualquiera de las combinaciones, no es que cada uno sea una entidad distinta, pueden estar asociados en un mismo paciente en una misma patología. Hay todos los principales síndromes clínicos, ¿no?, síndrome nefrítico, nefrótico, ¿no?, alteración del sedimento urinario, hematuria macroscópica, que tienen como consecuencia, ¿cuál es el problema central? La pérdida de la integridad de la membrana de filtración. Es decir, el filtro que era, ¿no?, esas células ¿no?, vasculares, ¿no?, esos capilares dentro del espacio de Bowman, y esos podocitos totalmente alterados dejan pasar una serie de sustancias, inclusive hasta una serie de células. Y la otra, que pueden ser consecuencia de la disminución de la filtración glomerular, ¿no? Ahí están, pues ya eso tiene definitivamente impacto sobre la función renal. Y ahí puede ser una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica o una insuficiencia renal rápidamente progresiva en el curso de semanas, ¿no?, y la insuficiencia renal crónica que supera los 3 meses. Y bueno, en clasificación histológica van a estar varias de las patologías que vamos a describir en breves instantes, ¿no? Puede estar ahí la enfermedad por cambios mínimos, la glomerulonefritis focal segmentaria, las glomerulonefritis difusas, que pueden ser membranosa, proliferativa, la mesangial, que inclusive puede tener un subtipo interesante que se llama la nefropatía de IgA o enfermedad de Berger, ¿no? Hay otras variantes como endocapilar, mesangiocapilar y algunas glomerulonefritis que no son clasificables necesariamente. Ahí podemos señalar, por ejemplo, alguna de estas glomerulopatías que hoy por hoy están hablando inclusive ya, sobre todo aquellas que están muy ligadas a algún grado de síndrome nefrótico, de podocitopatías. Porque a raíz ya de la
introducción y la regularización ya usual de la evaluación de una biopsia renal por microscopía electrónica, ¿no? Se ha encontrado que los podocitos están alterados en estos pacientes. Ustedes ya deben saber desde ahora, ¿no?, que en la patología de una muestra de una biopsia renal, ¿no?, hasta hace algunos años, no muchos, 20, 30 años, ¿no?, lo que se tenía a la mano simplemente era la famosa biopsia del riñón y sus famosas tinciones variables, ¿no?, hematoxilina iosina, PAS-CHIF, en fin, ¿no? Entonces, eso es a través de lo que se llamaba la microscopía óptica, ¿no? Y bueno, y había muchas enfermedades que no se lograba determinar con microscopía óptica cuál era, renales me refiero, la etiología específica. Luego vino la inmunofluorescencia, sobre todo en aquellos pacientes donde hay una enfermedad inmunológica. Entonces permite detectar diferentes inmunoglobulinas, ¿no?, en distribución diversa, ¿no?, como lo hemos estado conversando, ¿no? Puede ser granular, puede ser lineal, ¿no? Pero aún así, habían patologías que todavía no se desentrañaba un poco cuál era el mecanismo porque no se observaba mayor diferencia. Ahora, con el uso rutinario de la microscopía electrónica, ya puede verse gran parte de respuesta a aquellas patologías que habían salteado o bypaseado estos dos exámenes y se podía ver ya de manera más precisa, ¿no?, la etiología. Y se ha encontrado que los podocitos, las estructuras que hemos conversado al principio, ¿no?, los podocitos se encuentran alterados precisamente y son evidentes, ¿no?, en la microscopía óptica y explican buena parte de patologías con nombre propio. Por eso ahora se llama las podocitopatías, ¿no? Y hay diferentes tipos de podocitopatías, ¿no? A través de factores que median la permeabilidad, hay podocitopatías tóxicas, hay genéticas, hay medidas por hiperfiltración. En las tóxicas se han logrado documentar algunas ligadas, ¿no?, también a un gen, el gen APOL1, que está en el cromosoma 22 y que podría, a la sobreexpresión ante una determinada situación, echar a andar inclusive el mecanismo de una enfermedad renal crónica. Obviamente estos APOL1 están ligados a estirpes raciales, ¿no? La raza negra, la raza africana, es la que tiene más frecuentemente este gen. O sea, la potencial predisposición a hacer enfermedad renal crónica por cualquier naturaleza, ¿no? Entonces acá están explicadas un poco las patogénesis, la patología respectiva, ¿no?, las manifestaciones clínicas, por ejemplo, aquellos mediados por factor de permeabilidad, ¿no?, típicamente explican síndromes nefróticos de súbito inicio, ¿no? Hay pacientes que en 2 o 3 días están hinchados, están edematizados, ¿no?, aparatosamente, no son semanas, no son meses, y aparecen así. Entonces, estos van por este mecanismo, ¿no? Hay otros que son variables, puede estar en un lento progreso a una enfermedad renal, por ejemplo, crónica o un síndrome nefrótico, o la combinación de ambos, ¿no? Un ejemplo clásico de estos es la glomerulonefritis focal segmentaria y algunos casos de lesión mínima. Hay otros casos que son explicados genéticamente, es decir, hay familias que tienen alteraciones glomerulares, son bien raras y tienen la característica de ser inclusive esteroido resistentes. Vamos a ver que muchas de estas patologías glomerulares en el manejo final, ¿no?, son mediados por corticoides y dan buenos resultados. Y a veces también hay manifestaciones de hiperfiltración mediadas, donde hay una lenta aparición, no es tan rápida, no es tan violenta, una lenta aparición de proteinuria, con o sin edema y aponeurocitosis, síndrome nefrótico puro, sin ir a alteración de la función renal, ¿no? Hay también la focal segmentaria, puede ser un caso. Y acá es importante, en teoría, debería ser importante tipificar el tipo de podocitopatía porque tiene eso un impacto terapéutico, ¿no?, como pueden verse acá, y un determinado pronóstico, porque puede haber recurrencias, ¿no?, después inclusive de ser trasplantado o el tratamiento sea exitoso tras un trasplante. Entonces, en eso van hoy por hoy, ¿no?, en tipificar el tipo de podocitopatía y dar todo este tratamiento, inclusive pronóstico.
sobre todo en ambientes o hospitales donde se hace trasplante renal. Bien, vamos a ver brevemente un vistazo de las principales enfermedades glomerulares. No son las únicas. El doctor Guarín en una reunión teórica va a hablar de algunas otras, pero vamos a hablar de algunas importantes, frecuentes, que se caracterizan a este tipo de patologías. Una de ellas es la enfermedad por cambios mínimos. ¿Y por qué el nombre por cambios mínimos? Porque cuando estos pacientes, que por lo general eran pacientes nefróticos, ¿no?, en la biopsia renal de estos pacientes no se veía nada. La biopsia, primero se va a una biopsia con microscopía de luz, la que ustedes utilizan, pues, ¿no?, para su práctica de patología, ¿no? Se le aplica inmunofluorescencia, no había nada. Recién, en la microscopía electrónica, recién lo que comentamos, se podía advertir una pérdida difusa de los porocitos y, por tanto, un aumento de la filtración glomerular, ¿no? A esta característica, ¿no?, que poco o nada había de cambios en microscopía de luz y inmunofluorescencia, porque no habían cambios, le decían cambios mínimos, ¿no? Pero los cambios son muy evidentes en la electrónica. Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en los niños, casi el 80% de un niño nefrótico es por cambios mínimos, le llaman también nefrosis lipoidea, ¿no? ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que el síndrome nefrótico está asociado, pues, a hiperlipidemia, a dislipidemia. Entonces son chicos que tienen colesterol en 300, triglicéridos en 600, 800, ¿no? A su edad, precisamente por este tipo de problemas, ¿no? Se ha establecido en los últimos años que en muchos casos los cambios mínimos son el inicio de la historia natural de un final que es la glomerulosclerosis focal segmentaria. O sea, algunos hablan de que es una misma enfermedad en diversos estadios, ¿no? Primero, cambios mínimos como síndrome nefrótico, a medida que va pasando el tiempo, se transforma en una focal segmentaria. No es en todos los casos, pero se ha podido observar en un porcentaje importante esta evolución, ¿no? Hay factores inductores de la permeabilidad o mutaciones de los podocitos en algunos pacientes. Y clínicamente, lo clásico, la presentación clásica es un edema súbito en los niños, ¿no? Y en adultos, menos de un tercio se puede ver hipertensión arterial. No es clásico que cuando tenga cambios mínimos un adulto tenga la mayor parte hipertenso. No son hipertensos. También son poco hematúricos, también, no hay mucha hematuria. Casi es la expresión de un síndrome nefrótico clásico, puro, ¿no? Y algunos van a la falla renal, en un 20-30%. O sea, no es tan inocente la lesión por cambios mínimos, ¿no? No hace alarde de su nombre. Y casi todos tienen hiperlipidemia, ¿no? Hipercolesterolemia, ¿no? Tienen hipertrigliceridemia. Hay causas secundarias, hay enfermedad por cambios mínimos primarios y cambios mínimos secundarios, ¿no? En las secundarias destacan, ¿no?, los linfomas, algunas infecciones, algunos mediados por alergias, atopía, por AINES, ¿no? Entonces son debidas a enfermedades sistémicas, un síndrome nefrótico súbito, hay que hurgar en eso, ¿no? El tratamiento de estos pacientes en niños se le da prednisona 1 miligramo por kilo de peso por un mes. Son nefropatías o glomerulopatías córtico-sensibles típicamente, en gran parte de los casos. Si hay recaídas, bueno, se está utilizando anti-CD20 de moda, ¿no? Es el rituximab para reservarlo para casos de refractariedad al corticoide inicialmente. Y bueno, esto se nota que en los adultos, por lo general, en 8 semanas controla el 90% de los pacientes y en los niños a veces un poco más. Y más de 16 semanas se le puede catalogar, si es que no ha respondido a los corticoides, como córtico resistente. Y ahí entra a tallar, pues, ciclofosfamida o ciclosporina como alternativa. Complicaciones. Tiene las complicaciones clásicas del síndrome nefrótico. La lesión de cambios mínimos es un típico modelo de síndrome nefrótico, ¿no? ¿Y cuáles son las complicaciones que pueden tener un síndrome nefrótico? ¿No? Son infecciones. Recuerden que hay un filtrado importante de proteínas, ¿no? Y entre ellas incluso se pierden inmunoglobulinas que son importantes defensivamente. Entonces estos pacientes están más expuestos a infecciones, los nefróticos y en particular este grupo, ¿no?
tienen neumonías por neumococo y todo ello muchas veces. De tal modo que este grupo de pacientes, un síndrome nefrótico, debe ser vacunado contra la influenza y debe ser vacunado contra, ¿no?, el neumococo. Puede haber también tromboembolismo. Recuerden que el síndrome nefrótico, al perder un montón de sustancias, de proteínas, se pierde lo que se conoce, ¿no?, como la antitrombina 3, que es un mediador importante en la coagulopatía. De tal manera que estos pacientes empiezan a coagular más de lo debido. Y es clásico, ustedes seguro ya lo han visto en sus clases de cardiología, en fin, donde llevan, o neumología, donde llevan tromboembolismo pulmonar, y una de las consecuencias del tromboembolismo, uno de los factores de riesgo del tromboembolismo es síndrome nefrótico. Por tanto, estos pacientes se deberían también anticoagular como prevención. Una de las principales patologías que complica un nefrótico es la trombosis de la vena renal, casi es exclusivo del síndrome nefrótico. La trombosis de la vena renal, que básicamente se sospecha en una tetrada diagnóstica, ¿no? Hay dolor en un lado, en un paciente nefrótico, ese es el escenario típico, que tenga dolor, ¿no?, en un lado, en un flanco, ¿no?, con hematuria, de un momento a otro, que se presente hematuria, ¿no?, y con agrandamiento del riñón. Uno le hace una ecografía, el riñón está más grande de la cuenta. Y lo más importante, que la urea creatinina se empieza a elevar, o sea, empieza a haber una injuria renal aguda, ¿no?, debido a esta trombosis de la vena renal en el contexto de un paciente con hipercoagulabilidad, ¿no?, cuyo factor de riesgo importante era un síndrome nefrótico, ¿no? Y a ustedes lo que también saben muy bien, ¿no?, uno de los segmentos clásicos de la triada del síndrome nefrótico es la dislipidemia, debido, pues, ¿no?, a la pérdida también masiva de proteínas, entre ellos albúmina. Entonces el organismo, en el afán de mantener la presión osmótica, empieza a sintetizar lipoproteínas a través del hígado. Entonces empieza a crearse triglicéridos, LDL, ¿no?, colesterol, se retiene para que retengan un poco la presión osmótica, no caiga mucho, ¿no? Entonces se ve hiperlipidemia. Bueno, eso es con respecto a las lesiones mínimas, pero lo que hablamos de síndrome nefrótico es casi plantilla para todas las entidades que cursen con síndrome nefrótico. Y otra de las causas los problemas que cursan con síndrome nefrótico es la glomerulosclerosis focal segmentaria. Y como veníamos comentando, ¿no?, en algunos casos es tomada como la historia natural de una lesión mínima, pero a veces no lo hay, bypasean esto y van de frente a la focal segmentaria. Es probablemente una de las glomerulopatías más frecuentes, ¿no?, y que están ligadas primariamente a enfermedad renal crónica, ¿no? Constituye casi el 40% del síndrome nefrótico en adultos. O sea, en un paciente que adulta, que tenga síndrome nefrótico, la primera posibilidad, de las primeras, tiene que venirse a la cabeza una focal segmentaria. Por tanto, es un modelo de síndrome nefrótico clásico. Pero ¿qué peculiaridad tiene la glomerulosclerosis focal segmentaria? Cuando ustedes escuchen el término esclerosis en nefrología, eso significa daño irreversible. O sea, el parénquima renal es reemplazado por células del colágeno, ¿no? Y ahí no debe haber células de colágeno, sino deben haber glomérulos viables, túbulos viables, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen glomerulosclerosis, ¿no?, o esclerosis de glomérulo, ya tienen que ir pensando en un grado de compromiso renal crónico, ¿no? Por tanto, la combinación de síndrome nefrótico y enfermedad renal crónica, ¿no?, ¿cuál es la principal posibilidad? Ustedes deberían ir pensando que la primera posibilidad debe ser esta, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿no? Como hemos definido en las clasificaciones, afecta solamente un segmento del glomérulo, por eso es segmentaria, ¿no? No es que el segmento del riñón, no, el segmento del glomérulo, es un porcentaje variable, 20, 30, 50, eso ya del glomérulo lo va a tipificar bien bajo su observación el patólogo, ¿no? Pero donde va a haber reemplazo de glomérulos por tejido mesangial o fibrótico. No, se ha encontrado que es mucho más frecuente en la raza negra, ¿no? Entonces, ya saben, un paciente de raza negra
con enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico, casi se están juntando todos los elementos para plantear esta patología, ¿no? ¿Y esto por qué? Debido a lo que comentábamos, ¿no? El famoso gen APO1, que se ha encontrado en los cromosomas 22 de estos pacientes y que sería el responsable de la aparición, ¿no? Ahí están quiescentes, pero a la aparición de la enfermedad. Ahora, esta focal segmentaria puede ser primaria, ligado a un factor circulante que afecta la permeabilidad, pero también hay glomerulosclerosis focal secundaria. ¿Secundaria qué? A condiciones o a enfermedades previas. Uno de ellos, ¿no? La enfermedad de moda, la obesidad. De tal manera que un síndrome nefrótico en un obeso ya debe empezar en esta patología. En el VIH, ¿no? Creo que ustedes ya han hecho curso de infectología, ¿no? La gran parte, ¿no? No sé, eso está, no sé, una combinación media rara es esa, ¿no? De medicina interna por un lado infecta y de aparte, bueno, no sé. Bueno, si es que ya recibieron la clase de VIH, recuerden que también hay nefropatía por VIH, ¿no? Y en la nefropatía por VIH, ¿no? La principal posibilidad, si uno le hace biopsias, es esta, debido a que es secundario a ese virus, ¿no? Muchas veces es la carta de presentación. Algunas veces tuvimos una sola vez, ¿no? Como carta de presentación a un paciente que vino con un síndrome nefrótico, rompiendo la cabeza, debe ser una primaria y todo ello, y le pedimos VIH y era VIH positivo. Pensando en eso, pues, o el problema renal, tiene que siempre estar el VIH como una posibilidad, ¿no? También hay la nefropatía por drogas, ¿no? En ellos destacan estas drogas verdaderamente por heroína, ¿no? O por pamidronato. ¿Alguien sabe qué es el pamidronato? ¿Para qué sirve? ¿Para que no se duerma? ¿Qué es el pamidronato? Sí, deben saber, ¿no? Yo creo que, y viene en el capítulo, ¿eh? ¿Trastorno del calcio no estaba en el capítulo endocrino? No, digo, ¿había una clase en endocrinología con trastorno del calcio o no? ¿Ah? Claro, ¿no? Entonces se da para las condiciones donde hay hiperparatiroidismo, sobre todo hipercalcemia. Es un bifosfonato. Baja el calcio, sobre todo en hipercalcemias de emergencia, ¿no? Ahí entra el pamidronato. Bueno, el pamidronato se ha descrito casos que puede haber tras su uso este tipo de patología. Bueno, desde el punto de vista clínico hay proteinuria de grado variable, ¿no? Pero casi la mitad o un poco más de la mitad de los pacientes que tienen esta patología terminan en nefróticos, como clásica presentación. Pero puede haber con una proteinuria leve o irrelevante y puede ser ya una focal segmentaria también. Acá ponemos, ¿no? Lo que dejamos entrever, ¿no? La clasificación de la glomerulosclerosis focal segmentaria puede ser primaria, ¿no? Como es conocimiento, se supone, ¿no? La causa no es conocida. Y las secundarias que pueden, a su vez, dividirse en varios grupos, ¿no? Hay focal segmentaria genética o familiar, son mutación de los propios genes específicos de los podocitos, asociada a virus, ya hemos hablado del VIH, pero no solo es el VIH también, el parvovirus B19, ¿no? El citomegalovirus, el Epstein-Barr, o drogas inducidas a la cabeza la heroína, ¿no? El consumo de heroína, pero ahí está pues el pamidronato, el litio, ¿no? La propia inhibidores de calcineurina, como la ciclosporina, por ejemplo. Acá es a veces un dilema, ¿no? Muchas veces para muchos síndromes nefróticos de esta naturaleza, los inhibidores de calcineurina como la ciclosporina son recomendados, ¿no? Pero en otros es causa. En este caso, focal segmentaria, ¿no? En el caso de drogas. Y ahí las adaptativas. Estas adaptativas, focal segmentaria, se dividen a su vez en dos grupos, ¿no? Con tamaño renal preservado o con tamaño renal, ¿no? Reducido. Por ejemplo, reducido, ¿no? Acá hay varias condiciones, ¿no? Podría destacarse la nefropatía por reflujo, ¿no? Los riñones, los monorrenos, los trasplantados renales, por ejemplo. Y los que tienen tamaño renal conservado, la hipertensión sistémica, la nefropatía por hipertensión, ¿no? Ahí también está el ateroembolismo, ahí está también, por ejemplo, la anemia por sickle cell, ¿no? ¿Bien? Como algunas condiciones adaptativas, pero probablemente que esta es la más importante, la obesidad, que sí es algo común, como ustedes ven, ¿no? No saben.
Bueno, en este cuadrito que tiene varias columnas, en fin, medio complicado, acá es un resumen de la clasificación de los diversos tipos o fenotipos, que está de moda hablar últimamente, de glomerulosclerosis focal segmentaria, ¿no? La primaria pura, las variantes secundarias, que son la genética, la estrictamente ligada al APOL1, ¿no? Las adaptativas, las infecciones, el VIH, ¿no? Y las otras infecciones que había, y las asociadas a drogas. Y un poco cómo es el mecanismo, un poco es la historia clínica. Por ejemplo, en las primarias son síndromes nefróticos agudos, por ejemplo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el APOL1, ya hemos dicho que es síndrome nefrótico en raza negra. Hay también una historia familiar importante, ¿no? En la adaptativa, por ejemplo, ahí está la obesidad, ¿no? Está el reflujo vesicoureteral, ¿no? E infecciones y drogas, ya lo hemos comentado, ¿no? La imagen clínica, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? La biopsia renal que observa en cada uno de ellos y el tratamiento. Miren, lo interesante es que en estos pacientes focales segmentarios, no solo es decir focal segmentaria, sino cuál de estos tipos, si uno puede ser más preciso, cuál de estos tipos es para dar el tratamiento, porque no todos, teniendo la misma enfermedad, tienen el mismo tratamiento, ¿no? Los primarios, inmunosupresión, ¿no? Bajo inhibidores de calcineurina, en fin, ¿no? Los genéticos generalmente son muy difíciles de tratar, ¿no? Los que están ligados al APOL1, ¿no? La mayoría inmunosupresión, pero un poco con pobres resultados. La adaptativa sí es más fácilmente manejable, por ejemplo, en los obesos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí surge ¿no? La famosa o la común recomendación de inhibidores ECA, ¿no? Los inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que como ustedes saben, tienen varias virtudes desde el punto de vista farmacológico. Ustedes lo conocieron como antihipertensivos, ¿no? Continuamente les mencionaban al oído, en insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero también a nivel renal tiene un impacto importante, son antiproteinúricos. Y ya sabemos que el síndrome o la neuropatía focal segmentaria tiene como base síndrome nefrótico, y en estos pacientes, pues, como antiproteinúrico funciona muy bien, inclusive solos, si es la adaptativa. Y como comprenderán, ¿no? En la infección y en el VIH es atacar la causa de fondo, ¿no? En VIH, ya saben, tratar el VIH con los antirretrovirales que se conocen, y la asociada a drogas es detener el fármaco, ¿no? Entonces el tratamiento va a depender mucho del tipo de, o el subtipo, fenotipo de glomerulonefritis focal segmentaria. Y acá abajo finalmente, ¿no? En la fila de acá está las recurrencias, ¿no? Quienes son más recurrentes, ¿no? Común es el primario, ¿no? Y el resto es poco común. Finalmente acá está un poco el algoritmo del tratamiento, ¿no? El algoritmo del tratamiento, que decíamos es preciso llegar a una aproximación del fenotipo de la focal segmentaria para, ¿no? Dar tratamiento, ¿no? Aquellos que tienen proteinuria no nefrótica, subnefrótica, estamos hablando de 1 gramo, 2 gramos, o bien 24 horas, los inhibidores de renina, angiotensina, aldosterona, y fundamentalmente dieta baja en sodio, ¿no? Ahora, si gran parte de estos responden en este subtipo, pero si no, van a ser manejadas como si fueran una focal segmentaria con síndrome nefrótico, ¿no? A ellos de frente, lo que se tiene que darles es glucocorticoides, ¿no? En días alternos, 1 miligramo por kilo de peso, ¿no? ¿No? Y evidentemente eso se evalúa en los adultos a las 16 semanas, o sea, a los 4 meses. Si no ha sido controlado, ya va a inmunomodulación. Se le llaman los focal segmentarios corticoresistentes. Y eso van a inmunomodulación. El tratamiento de elección son inhibidores de la calcineurina, ¿no? Como la ciclosporina. Los adaptativos se manejan como los primarios también. Todos en general se manejan como los primarios, ¿no? Restricción salina, inhibidores ECA, ¿no? Y generalmente manejar la enfermedad de fondo, en este caso, por ejemplo, la obesidad, ¿no? Y las secundarias a virus o drogas, ya saben que ustedes es manejando la causa directa, ¿no? Que está original. Otra glomerulopatía interesante, importante y frecuente, ¿no? Quizás en la glomerulopatía primaria más frecuente en el mundo, según estadísticas, es la por IgA, ¿no?
o sea, por inmunoglobulina A, o lo que llaman también la enfermedad de Berger o Berger, ¿no? Hay también una variabilidad importante de síndromes clínicos, ¿no? Probablemente tiene más variabilidad que el anterior, el focal segmentario, que más que todo ¿no? se manejaba en unos rangos de proteinuria subnefrótica hasta nefrótica con grado variable de compromiso renal. En el caso de la nefropatía por IgA, ¿no? Hay más variedades todavía, ¿no? De síndromes clínicos. Pueden ser asintomáticos, simplemente el paciente va y un examen de orina, hematuria y nada más. Y el otro extremo es que pueden ir hasta una glomerulopatía rápidamente progresiva, ¿no? Inclusive con daño renal crónico si no se le puede tratar, ¿no? Y ahí está, más o menos, el 20 a 40% de los pacientes pueden hacer falla renal crónica de 10 a 20 años inclusive de desarrollo por IgA, ¿no? Acá en la patogénesis hay específicamente un déficit a la galactosa, la inmunoglobulina 1, la cual activa una serie de anticuerpos y complejos inmunes que se van depositando de a poco en el mesangio y activan la cascada inflamatoria sobre esa estructura glomerular. Se aprecia también consumo de complemento. Hay activación del complemento C3 y el complemento H. De tal manera que también es una de esas glomerulopatías hipocomplementémicas. El dosaje de complemento C3, C4 y H, ¿no? Es importante en la valoración de un síndrome nefrótico en particular, ¿no? Porque ahí nos va a permitir ir sospechando cuál etiológicamente. Generalmente se ha visto en el correr de los años que una proteinuria mayor de 1 gramo en una nefropatía IgA es el mayor predictor de falla renal crónica, ¿no? Y como el anterior, también hay causas, ¿no? La nefropatía renal, la nefropatía por IgA puede ser también primaria y también secundaria. Entre las secundarias se pueden dividir en algunos grupos de enfermedades, ¿no? Hay enfermedades gastrointestinales y hepáticas, ¿no? Por ejemplo, asociado a la enfermedad inflamatoria intestinal que ustedes han visto en el capítulo cuando llevaron el capítulo de gastro, ¿no? Crohn y colitis ulcerativa, ¿no? Enfermedades celíacas, cirrosis, ¿no? También ligada a infecciones, particularmente a de virus B y el virus C de la hepatitis. También el VIH, siempre anda dando vueltas por ahí, inclusive tuberculosis. Enfermedades autoinmunes como la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoide, el Sjögren, asociada a malignidades, cáncer de pulmón, cáncer renal, linfoma de Hodgkin, ¿no? Enfermedades respiratorias infrecuentes, sarcoidosis, bronquitis obliterante, fibrosis pulmonar, y también enfermedades de la piel como dermatitis herpetiforme o psoriasis. Entonces, como pueden ustedes ver, ¿no? Esta es una nefropatía que generalmente va ligada a enfermedades sistémicas. Y podría uno decir, ¿no? De las nefropatías primarias, más ligada a diversos tipos de enfermedades sistémicas, puede ser la nefropatía por IgA. Entre la presentación clínica, la presentación más clásica es la hematuria macroscópica aislada, ¿no? Es una hematuria recurrente y aislada. Es decir, el paciente va al urinario, orina y en un momento a otro ve sangre, orinar sangre. Y nada más puede tener, ni siquiera molestia, ¿no? Porque evidentemente es una alarma y va a buscar ayuda médica. Con grado variable o de repente no, de proteinuria. Eso es la presentación más común entre la segunda y tercera década de la vida. Pero también puede haber microhematuria. Como conversamos al principio, el paciente va por chequeos, ¿no? Se hace un examen de orina y le sale que tiene 10 a 20 hematíes, ¿no? ¿Y de dónde salen estos hematíes? No hay que soslayarlos siempre. Hay que tratar de ver. Y de repente, una de las principales posibilidades que debe venir a la cabeza si no tiene nada, es que pueda estar cursando con una glomerulopatía por IgA. Y también hay otra presentación que constituye el 10 a 15% de pacientes que son la hematuria sin faringítica. ¿Qué significa sin faringítica? El término sin es junto, asociado a, en este caso, una faringitis. Se ve una hematuria con una faringitis en simultáneo, o un proceso respiratorio superior con una hematuria, la primera posibilidad de ser IgA, ¿no? Y también a veces ligado a diarreas, ¿no? En un 10-15%. En los niños puede haber fiebre en algunos casos. Evidentemente,
el otro extremo de la presentación es clínicamente delicadísima, ¿no? Como es la glomerulopatía rápidamente progresiva, que inclusive tiene que llevar a diálisis, a criterio de diálisis, ¿no? Puede haber síndrome nefrótico, pero esto es raro, ¿no? No es de las principales causas de síndrome nefrótico como vimos ya anteriormente, ¿no? Y no hay mucha podocitopatía en estos aspectos. Y puede haber injuria renal aguda, ¿no? Un AQI, ¿no? O esta glomerulopatía, y se le ha ligado muchas veces a también algún grado de injuria renal nefrítico intersticial por consumo de dabigatran, ¿no? ¿Qué es el dabigatran? Un antiagregante, ¿seguro? Un anticoagulante, ¿no? Un anticoagulante no cumarínico. Bien, bueno, esto es para que vean un poco de paso, ¿no? Les hablaba de los exámenes a los que soy sometido a una biopsia renal, ¿no? Uno es la inmunofluorescencia y otro es la microscopía electrónica, ¿no? Esto es imágenes de inmunofluorescencia. Y todo lo que tiene amarillo, resalta alto, es depósitos de IgA. Esta es la biopsia sometida a inmunofluorescencia en una nefropatía por IgA. Y lo que se ve en la microscopía electrónica, no de luz, sino de electrónica, ¿no? Donde, bueno, es lo que dicen, yo no soy un patólogo para nada experto, ¿no? Hay un engrosamiento del mesangio con depósitos, dice, ¿no? En la leyenda, depósitos de electrones mesangiales muy densos, ¿no? A ese nivel. Entonces, así se le nota, y es lo que todo examen de biopsia renal tiene que ser sometido a las 3 tinciones: para la óptica, para la inmunofluorescencia, ¿no? Y para la microscopía electrónica. Tratamiento de la glomerulopatía por IgA, ¿no? En general, casi todos los pacientes tienen que tener un tratamiento de soporte en la IgA. ¿Qué significa? El de soporte, bueno, es con algunos fármacos, ¿no? Por ejemplo, antiproteinúricos, los inhibidores ECA, o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o los inhibidores o los bloqueadores, ¿no? Bloqueadores a nivel de angiotensina 2, ¿no? Todos estos pacientes, porque tienen un efecto antiproteinúrico, todos deben llevar este tratamiento. El objetivo, que debe hacer una presión alrededor de esto, porque recuerden que son antihipertensivos. En el hecho de querer bajar la proteinuria, no vaya a bajarse también la presión, y eso no es el objetivo. Hay que tener mucho cuidado con... El objetivo debe ser una presión de 120-75 y una proteinuria menor de medio gramo al día. Bueno, si hay dilipidemia, naturalmente estatinas, ¿no? Y todos estos pacientes, ¿no? Tienen que tener una dieta baja en sodio, ¿no? Menos de 2 gramos al día, ¿no? De consumo. Se ha advertido que algunos pacientes con nefropatía por IgA están ligados al consumo de tabaco. Entonces también deben suprimir el tabaco y evitar también nefrotóxicos y evitar un poco el peso. Bueno, y acá está el esquema ya específico de cómo se maneja un paciente por IgA. Va a depender un poco de si son de más de 1 gramo, menos de 1 gramo o más de 1 gramo, ¿no? Menos de 1 gramo, todas las medidas anteriores. Más de 1 gramo, todas las medidas anteriores, pero se ve si hay mejoría o no mejoría luego de los 3 a 6 meses. Si hay mejoría, menos de 1 gramo con todas las medidas de soporte, mantienen la terapia de soporte. Pero si a pesar de estas terapias anteriormente instauradas, sigue persistiendo una proteína más de 1 gramo, ahí sí hay que considerar probablemente el inicio de corticoides, que es dudoso, no es como la focal cementaria y mucho menos como de cambios mínimos, que sí son muy susceptibles. Acá hay diversos estudios controversiales, ¿no? Y hay ensayos clínicos, o sea, todavía no está muy bien definido el tratamiento hoy por hoy de nefropatías por IgA. Bien, otro grupo ya para ir terminando de glomerulopatías son las glomerulopatías rápidamente progresivas.
que son causa emblemática, por ejemplo, de la injuria renal aguda, por el tiempo que se instaura, ¿no? Son glomerulopatías que causan un deterioro de la función renal que cursa en días o semanas, pero el espacio no debe pasar de 3 meses, porque ustedes saben que el punto de corte de 3 meses, más allá es enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces acá son en días, generalmente en menos de un mes, ya esto tiene que estar diagnosticado, porque tiene un impacto tremendo sobre el pronóstico, ¿no?, del riñón. Si uno no hiciera nada o el tratamiento fuera infructuoso, ¿no?, producen a la larga una insuficiencia renal terminal en la mayoría de los casos, es decir, terminan en enfermedad renal crónica. Se asocia generalmente esta glomerulonefritis rápidamente progresiva a la presencia de una proliferación extracapilar, ¿no?, que se le denomina semilunas, por ruptura de la membrana basal glomerular que permite el paso de fibrina y monocitos. Decíamos que el glomérulo está diseñado para que filtre una serie de sustancias, pero no macromoléculas y menos células. Acá se ve monocitos inclusive filtrados, que ya están en el espacio de Bowman. Y también muchos componentes inflamatorios, entre la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, ¿no?, lo cual parece ser un factor importante para la producción de las famosas semilunas que vienen, ¿no?, proliferando del tapiz que tiene la cápsula de Bowman, ¿no?, que se ve generalmente semilunas en más del 50% de glomérulos. Cuando se ve semilunas más del 50% de glomérulos, es muy probable que ese sea un diagnóstico anatomopatológico de glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué tienen clínicamente esos pacientes? Además de tener edema variable y deterioro de función renal variable, también tienen síntomas extrarrenales. Puede haber artralgias, mialgias, como un cuadro de pseudogripal, pueden bajar de peso, fiebre, ¿no? Y como vamos a ver en breve, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, pocas veces primaria, fundamentalmente secundaria a enfermedades de corte autoinmune. Lo clásico de estos pacientes es hematuria. Es un típico caso de síndrome nefrítico, ¿no?, donde en el síndrome nefrítico, ¿no?, la estrella clínica de la triada, ¿no?, hipertensión, edema, es hematuria. Casi el 100% tiene hematuria. Y se ven los famosos hematíes dismórficos. Los hematíes dismórficos, el dismorfismo eritrocitario, es lo que algunas veces uno pide, ¿no?, algunas veces y pocas veces se pide, ¿no?, pocas veces se pide como examen de laboratorio. Marca pues lo que normalmente, si hay hematíes en la orina, lo que marca de dónde viene es si están alterados en su forma o no. Si ve uno más del 20 o el 30% de alterados estos hematíes, generalmente son de origen glomerular. Y si son menos del 20%, los hematíes tienen origen túbulo intersticial. De tal manera que a través de estos datos de hematuria uno podría colegir cuál es la causa de ese daño renal que está viendo ese paciente. O es glomerular o puede ser túbulo intersticial. Y además puede estar acompañado evidentemente con oliguria, que es la regla, empieza a orinar menos. Distinto grado y hay leucocitos en orina, leucocituria, esto hace ver que está pasando de todo, por el glomérulo ya no filtra nada, ya no para nada, ya no hay peaje ahí, ya entra todo tipo de elementos. Hay los famosos cilindros granulosos, ¿no?, proteinuria, incluso puede haber síndrome nefrítico con aquí. Hay diferentes combinaciones. Generalmente todos son con injuria renal aguda, porque estamos en el tiempo de injuria renal aguda. Pero puede ser nefrítico con injuria renal aguda, nefrótico con injuria renal aguda o nefrítico con injuria renal aguda, ¿no? Todo eso puede ser posible dentro de la glomerulopatía rápidamente progresiva. Acá la visión clásica, ¿no? Esta es microscopía que ustedes ven, pues, ¿no?, en sus prácticas de patología, microscopía óptica, ¿no? Un glomérulo normal con sus ovillos, ¿no?, capilares, espacio de Bowman, ¿no?, en blanco, y acá ven una rápidamente producida, todo lleno, todo ocupado, que va a filtrar por ese glomérulo, ¿no? Y hay una proliferación, ¿no?, de este tipo de células a las que le llaman semilunas, ¿no?
distintivos característicamente de este tipo de patología. Como las anteriores, también la glomerulonefritis rápidamente progresiva tiene clasificación, ¿no? Y generalmente hay algo inmunológico detrás de ello en algunos pacientes. Primero, hay los que están ligados a anticuerpos y los que no están ligados a anticuerpos que son evidentes con la inmunofluorescencia. El hecho que la inmunofluorescencia sea negativa no indica necesariamente que no hay anticuerpos, sino que no simplemente no tiñe ante ese tipo especial. Por eso que quedó con el nombre histórico de glomerulopatías pausinmunes o inmunes. Las pausinmunes, ustedes saben que el prefijo pausa significa poco o nada, pobre. Entonces, ¿pero pobre para qué? Para la inmunofluorescencia. Entonces uno le aplica la tinción de inmunofluorescencia, no tiñe casi nada, ¿no? Y ahí están algunas patologías que ya ustedes ya las conocen, y que sí hay anticuerpos, pero que no tiñen con la inmunofluorescencia. Esos son las vasculitis ANCA, ¿no? Y como recordarán, pues, ¿no? A un momento creo que se les mencionó, ¿no? Que hay vasculitis, por ejemplo, en el capítulo de neumo, que hay vasculitis pulmón-riñón. Acá retrotraemos a la memoria lo que ustedes ya aprendieron en neumología. Ahora vamos a ver la parte renal de esas patologías, ¿no? Inicialmente pulmón y ahora riñón. Ya están las clásicas pulmón-riñón, la granulomatosis de Wegener, hoy conocida como, ¿no? Granulomatosis con poliangiitis, o está también la Schur-Strauss, la granulomatosis con, ¿no? Con angeitis, angeitis eosinofílica, ¿no? O la poliangitis microscópica, que más ha mantenido su nombre según la clasificación de vasculitis, ¿no? Estos que son pausinmunes a la inmunofluorescencia son 80-90% positivas al ANCA, las famosas vasculitis ANCA, ¿no? Esas son las pausinmunes. Las inmunes que sí tienen con la inmunohistoquímica, bueno, son un amplio grupo de enfermedades. Ahí están posinfecciosas. La típica es la glomerulonefritis posinfecciosa, ¿no? Postestreptocócica, el mejor modelo de glomerulopatía secundaria a una infección, ¿no? Son aquellos niñitos que tienen una lesión, ¿no? En la piel, el famoso impétigo, con las famosas lesiones mielicéricas, que a las 2-3 semanas empiezan a ser componente renal, pues, ¿no? Eso es típicamente, ¿no? La glomerulonefritis posinfecciosa, pero no solo por estreptococo, se puede ver por endocarditis infecciosa, una serie de agentes virales, en fin. Inclusive también por colecciones, abscesos, ¿no? Absceso pulmonar, abscesos abdominales pueden generar también, ¿no? Un problema renal o un síndrome nefrítico o nefrótico rápidamente evolutivo, ¿no? Las enfermedades del colágeno, un representativo de esta variante depósito de complejos inmunes es la nefritis lúpica. No hay nefritis lúpica en la biopsia renal sin inmunohistoquímica con complejos inmunes. Tiene que haber. Y cualquiera de las variables que conocemos, ¿no? De la clasificación de nefritis lúpica, ¿no? Del 2 hasta el 5 particularmente. Está la púrpura de Henoch-Schönlein, que es una vasculitis vaso pequeño, también mediada por IgA. La crioglobulinemia mixta, otra vasculitis de vaso pequeño, generalmente asociada a globulinas que, ¿no? Coagulan con el frío. Algunas enfermedades renales primarias, la nefropatía por IgA también, ya lo hemos dicho, ¿no? Un porcentaje nada despreciable en nefropatías por IgA va a glomerulonefritis rápidamente progresiva. La membrana proliferativa, que va a ser tocada en otra clase, ¿no? Todas estas pueden ser inmunes. Y hay un pequeño porcentaje, porque es infrecuente la enfermedad, que está asociada a un tipo de anticuerpo específico, que es el anticuerpo antimembrana basal. ¿Membrana basal de qué? De alveolo y de glomérulo, ¿no? O sea, la famosa enfermedad de Wood-Pastur, ¿no? Que es uno de los buenos modelos, entre comillas, de síndrome pulmón-riñón, ¿no? Y que se destaca, pues, porque cuando uno piensa en la enfermedad, le pide anticuerpos antimembrana basal de alveolo y de glomérulo, ¿no? Y si se le somete a la biopsia, ¿no? Además de salir ese tipo de anticuerpos, ¿no? Sale en la biopsia una inmunofluorescencia no granular, ¿no? No después granular, sino lineal.
unas líneas, unas rayas, característico de comportamiento de inmunofluorescencia de Goodpasture. Bueno, para terminar ya el tratamiento de estas variantes, ¿no? Rápidamente progresivas, ¿no? Si es antimembrana basal o si es antimembrana basal, es el tratamiento del Goodpasture, ¿no? Plasmaféresis es el tratamiento de elección, ¿no? Plasmaféresis es la limpieza del plasma, ¿no? De sustancias patológicas, entre ellas estos anticuerpos. Y a veces son sometidos a pulso de metil, a ciclofosamida, a rituximab, micofenolato, pero lo básico es la plasmaféresis. En los PAUs inmunes, son como se sigue en la terapia de la vasculitis ANCA, ¿no? El tratamiento estándar, ¿no? Generalmente hoy por hoy, rituximab, tratamiento de elección, ¿no? Anti-CD20. Ya de hace 4 años ya está instaurado que el tratamiento de elección de la vasculitis es anti-CD20 más que corticoides o pulsos, que solíamos hacerlo. Y los depósitos, eso con respecto al ANCA, ¿no? Y en los depósitos granulares también, ¿no? Siguen según la enfermedad, ¿no? Según sea lupus, o sea la infección, hay que tratar la infección, en fin. Se va tratando, se va dando un tratamiento específico según la causa, ¿no? Que ya hemos citado, que origina este problema. Bien, y ya para terminar, el otro espectro, digamos, de lo aparatoso clínicamente es la hematuria benigna recurrente. Por algo tiene el nombre benigna, ¿no? Conocida también como hematuria familiar benigna, ¿no? Es una enfermedad renal de herencia autonómica dominante, en donde lo único que se observa es en la microscopía electrónica, un adelgazamiento difuso de la membrana basal glomerular. Se le llama también nefropatía de la membrana basal delgada. La mayor parte de los pacientes son asintomáticos y presentan microhematuria persistente, 5 a 10 hematíes por campo, ¿no? Su función renal, su creatinina, todo está normal, su sedimento urinario está normal, no hay proteinuria, clínicamente están normales, ¿no? A veces están asociados a hipercalciuria, hiperuricemia y litiasis en algunos pacientes. Pero básicamente la mayor parte son asintomáticos detectados por un examen de orina. Entonces, en un paciente con hematuria, ¿no? Además, como hemos conversado, ¿no? Una nefropatía de IgA, una hematuria aislada, debe pensarse. Esta también se debe pensar como una hematuria benigna recurrente. Para eso hay que preguntar si algún familiar también ha tenido hematurias, ¿no? O de repente que pasen todos los hermanos, o algún familiar cercano, hijos, no sé, para que se hagan examen de orina y de repente con eso se hace el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, bueno, es bien difícil, ¿no? Plantear en una hematuria de esta naturaleza porque son de poca cantidad y el paciente no siente nada, biopsia renal, ¿no? Casi ningún paciente se hace, por más que digan, sí, hay unos glóbulos rojos, unos hematíes en la orina, y se ve ahí en una evaluación normal, pero ¿siente usted algo? No siento nada. Vamos a hacer entonces una biopsia renal. No, doctor, si no siento nada, ¿para qué me va a hacer una biopsia renal? Bien difícil que hay por una hematuria aislada, donde ya le ha hecho una ecografía, otros exámenes y no hay nada, bien difícil que lo acepten. Pero aquellos que lo aceptan, ¿no? Le hacen la biopsia, que debería hacerse la biopsia. Bueno, otra cosa es hablarlo y otra cosa es estar en los zapatos de los pacientes que tengan esto. Si lo aceptan, va a hacer una biopsia normal, una microscopía óptica normal para variar, se le hace el IFI o la inmunofluorescencia directa negativa y recién, otra vez, a la microscopía electrónica, recién se va a ver, ¿no? A diferencia de las otras patologías donde no había podocitos, o había alteración de podocitos, podocitopatías, ¿no? Acá hay un adelgazamiento difuso de la membrana basal. Es decir, es un diagnóstico fino, ¿no? Pero felizmente todo para decirle que tiene buen pronóstico y hay que chequearse cada cierto tiempo nada más. Pero la importancia de la biopsia es para descartar las otras patologías. Por ejemplo, por IgA, esa sí tiene, pues, como pueden ver, un diverso curso, muchos pacientes, entonces valdría la pena hacerse la biopsia. Muy bien. Bueno, ahí está su sede hospitalaria. ¿Alguna pregunta?